ponga por obra su palabra, que no sean tan solo oidores, sino hacedores de su palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga, pueden sentarse. Antes de comenzar, quiero glorificar al Señor, porque Dios nos tiene aquí bendecidos. Y la mitad del mensaje la predico. Pero el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Y la palabra de Dios no se puede detener. Y cuando nosotros tenemos ministerios, tenemos que estar dentro del tiempo de la palabra, dentro del tiempo de Dios, para que el Espíritu Santo se pueda manifestar con poder. Quiero leer la palabra de Dios y quiero que busquen todos el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Bendito el nombre del Señor. El tema que Dios puso en mi corazón para ustedes hoy se titula El arrebatamiento de la iglesia. Y siempre antes de comenzar hago mi oración, porque toda la gloria es para mi Cristo. Padre, en esta mañana me presento delante de tu presencia como tu siervo, Señor. Y te pido, Dios, que esta palabra que tú has puesto en el corazón, esta palabra que operó en mi vida primero, Señor, y que tú entregarás en esta mañana a tu iglesia, cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando, en el nombre de Jesús. Que Jesucristo sea glorificado y que tu siervo mengüe, porque toda la gloria, toda la honra, toda la majestad y todo el poder es para ti, mi amado Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, iglesia. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que el tema es el arrebatamiento de la iglesia. Y mire cómo vamos a empezar. ¿Cuál es el verso principal para iniciar? Y se lo voy a explicar. Dice Hebreos capítulo 9, verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión ¿de qué? Del pecado. No se remueve, no se quita. Por lo tanto, el derramamiento de la sangre para expiar el pecado, en inglés lo podemos llamar el core, y en español es el núcleo del plan de redención. Es la sangre, el derramamiento de la sangre. Y para entender esto, tenemos que entender que a través de toda la historia de la humanidad, desde que Dios creó al hombre, desde que Dios hizo toda la creación hasta el presente, ocurrirán dos eventos que marcarán la dirección de la historia eternamente. El primero, el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. El segundo, la gran tribulación. Y vamos a aprender cosas que nos va a ayudar a enriquecer ese conocimiento que ya nosotros hemos adquirido aquí en los aprendizajes, en la universidad, etcétera. Porque vamos a aprender detalles que se cumplen alrededor de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Yo les puedo hablar del arrebatamiento, sí. Jesús viene en el aire, nos va a recibir. Pero si tú no entiendes lo que hay detrás de ese backstage del arrebatamiento de la iglesia, te quedas corto. Y esto te va a ayudar. Amén. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre, el arrebatamiento de la iglesia ocurre en un momento donde nadie sabe, nadie tiene idea de qué día, a qué hora, cuándo va a ocurrir. Nadie sabe eso.
Y le digo más, ni aún Jesucristo sabe el día de la venida del Señor. Lo dice la palabra. Y aquí hay un detalle bien importante, porque aquí nosotros, el Señor, estudiando la palabra, me enseña y me revela algo que me hizo tanto sentido. Porque el tiempo, ¿de qué se compone el tiempo? Día, noche, hora, tarde, el día del mes, el día de la semana. Todos estos elementos se unen y conforman el tiempo. Pero si de todos estos elementos uno fuera a ser determinante para predecir el día de la venida de Cristo, ya todos los elementos están descualificados, porque la palabra dice que nadie sabe. Y si tú tratas de encajar dentro de tu síntesis como maestro de la profecía bíblica, que el arrebatamiento ocurre entre un evento y el otro, que son predecibles, entonces uno de los elementos del tiempo invalida el resto e invalida entonces la doctrina. ¿Por qué invalida la doctrina? Porque si hay un elemento que intenta predecir el día y la hora, presumiblemente, aunque se haga presumiblemente, ya no es. Porque la palabra dice que nadie sabe. Y aquí es donde sigilosamente los maestros, muchos maestros de la palabra que enseñan en YouTube, muchos judíos mesiánicos que enseñan en YouTube y son una bendición porque conocen la historia de Israel y uno aprende muchísimo de ellos. Pero algunos piensan y sostienen la doctrina de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y hoy vamos a aprender que no es así. Y vamos a aprender dónde es ese punto exactamente donde invalida la doctrina de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Amén. Y vamos a remontarnos a la creación. Dios creó al hombre. Dios creó los cielos, la tierra, todo lo hizo perfecto. Pero la corona de esa creación fue el hombre en el sexto día. El último día. Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre con un propósito, con el propósito de tener una comunión con el hombre, de tener una comunión de amor, de compartir, una experiencia sin pecado. Porque antes de crear el hombre, le creó al hombre un Edén, un lugar perfecto para vivir, que no tenía que esforzarse para alimentarse del fruto de la tierra. Pero hubo un acontecimiento que cambió la historia. Y fue Satanás. Engañó a Eva. Eva tentó a Adán, comió del fruto del árbol prohibido. Y entra el pecado a la humanidad. Y esto desconcertó totalmente a Dios. Dice la Biblia, y cuando tú lees repetidas veces ese texto donde dice, Dios me dolió en el corazón. A Dios le dolió porque desobedecieron lo que Él había dicho que no hicieran, que era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto de ese árbol. Entonces, Adán y Eva, a través de ellos, a través de uno, entró el pecado a la humanidad y pasó a todos nosotros. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Gloria de Dios. Amén. Adán y Eva tuvieron hijos, comenzaron a reproducirse en la tierra. Amén.
se fue creando una nación. Pero Dios se da cuenta que es el único que entra y escudriña el corazón del hombre. Porque Dios sabe lo que nosotros estamos pensando. Dios sabe lo que vamos a decir antes de que esté en nuestro pensamiento. Es el único que tiene ese poder. Satanás no lo tiene. Y por eso cuando yo oro, oro en lengua. Porque cuando yo oro en lengua, Satanás no me entiende. Pero mi conciencia está conectada por el Espíritu con el Señor. Aleluya. Entonces, Dios dice, no contenderé con el hombre, porque el hombre es carne. Y todos los pensamientos de su corazón son para el mal. Satanás estaba ganando un terreno exitosamente, con la humanidad. El pecado comenzó a corromper. Y Dios decide extinguir la humanidad. Entonces, tenemos el diluvio. Pero miren qué cosa grandiosa. Porque toda la humanidad merecía ser extinguida de la tierra. Todo lo que tenía vida, Dios lo quería, como dice la palabra, raer, quitar, remover de la tierra. Entonces, gracias a Dios, que dentro de toda esa gente había uno que agradó al corazón de Dios. Y ese fue Noé. Y Dios lo agarró y dijo, yo quiero que tú me construyas un arca, porque voy a eliminar toda la humanidad. Y le dio las instrucciones a Noé. Y finalmente se salvaron 8 familias, 8 personas, de toda esa humanidad que existía. Pero Dios cumplió su palabra, porque Él es un Dios justo. Y entonces llegó el día donde Noé estuvo construyendo ese arca por muchos, pero por muchos años. Y en ese tiempo nunca había llovido. Por eso también la gente no creía. No entendían. Pero si no llueve nunca, ¿cómo tú me vas a decir que se va a llenar todo esto de agua? Pero Noé era predicador de la palabra. Noé fue un profeta de Dios. Aleluya. Y mientras construía el arca, predicaba el mensaje que Dios le había puesto en el corazón, que la humanidad la iba a eliminar con un diluvio. Después hizo un pacto con Él de no volver a hacerlo con agua. Dios salvó esta familia y comenzaron cuando se abrió nuevamente el arca. En el arca habían parejas de animales, parejas de seres que Dios había creado para preservar esa parte de la creación y pudiera volver a multiplicarse en la tierra. Cuando se abrió el arca de nuevo, salieron todos y comenzaron a reproducirse de nuevo. Dios le dijo, llenen la tierra, llenen la tierra. Y así comenzó. Luego pasamos en la historia al Éxodo. El pueblo queda atrapado en las manos de un faraón en Egipto que esclavizó al pueblo hebreo por más de 400 años. Y Dios escuchó el clamor de este pueblo y entonces escogió a Moisés. Y al escoger a Moisés, ¿cómo le llamó la atención a Moisés? Moisés parece que estaba cerca del monte Sinaí. Pero Dios encendió una zarza, aleluya. Y la zarza no se consumía. En el libro de Éxodo capítulo 3.
y esa zarza no se consumía. Imagínense que uno esté en el campo y uno vea un árbol encendido y que ese fuego no consume el árbol. Mire, yo soy el primero que caigo allí a ver qué es lo que está pasando. Y fue un momento maravilloso, un momento hermoso. Porque Dios mismo con su boquita llamó a Moisés. Moisés. Y ahí Dios le hizo el llamado a Moisés para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. Y todos conocemos la historia de que Moisés, Dios lo utilizó con poder, con un ministerio de milagros al pueblo de Egipto. Y que fueran al desierto. Miren, los saca de Egipto para llevarlos al desierto a adorarle, a adorar al Señor. Aleluya. Y luego de que salen, Dios le dice: Moisés, un pueblo de aproximadamente, los eruditos dicen, sin contar las damas y los niños, eran 2 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es salir con 2 millones de personas atrás caminando por fe para el desierto? Oiga, había que estar conectado con Dios y Dios estuvo todo el tiempo con ellos. Y en Éxodo capítulo 25, Dios le da una asignación que iba a marcar la historia del pueblo judío, el pueblo hebreo. Gracias, hermano. Y en Éxodo 25, Dios le dice a Moisés: recoge una ofrenda. Y la ofrenda fue tal que con esa ofrenda, según el capítulo 25 de Éxodo, crearon el arca de la alianza. Construyeron la mesa de los panes de la proposición y construyeron el candelero. Fueron los primeros utensilios que Dios permitió que ellos construyeran. Y Dios le dio habilidades extraordinarias, dones a muchos en ese pueblo para poder construir de la manera estricta como Dios lo había requerido. Y en el capítulo 26 ya Dios le dice todas las instrucciones paso a paso de cómo iba a construir el tabernáculo de Dios. Porque era en ese lugar donde Dios quería estar con su pueblo. Y cuando construyen el tabernáculo, por el día era una nube, una columna de una nube, y por la noche era una columna de fuego. La presencia de Dios siempre estuvo presente con el pueblo durante el tiempo, desde que salieron de Egipto. Lo más glorioso fue cuando cruzaron el Jordán. Que estaban atrapados, porque cuando salen el faraón se fue detrás del pueblo. Y un milagro que Dios les recuerda al pueblo durante todo el Antiguo Testamento es cuando dividió el mar. ¡Wow! Eso debía ser, usted se imagina uno cruzando en seco, ¿ok? Una pared de agua parada, detenida. Y usted ve los peces ahí adentro y tú, ay Dios mío, mira una ballena, mira un tiburón. Wow, y tú caminando. Oiga, y las sandalias en seco. ¡Ah! Qué cosa increíble. Ese es el Dios al que tú le sirves. Ese es el Dios al que yo le sirvo. A un Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Pero el pueblo era un pueblo terco. Y Dios los describía de dura cerviz. O sea, no se doblaban a adorar. Muy cabezones. Esa es la palabra. Era un pueblo terco, rudo, que cambiaron la presencia de Dios por dioses creados por ellos mismos. Y en el tabernáculo, ¿qué sucedía?
había una orden sacerdotal que hacían ritos, y cuando el hebreo pecaba traía un animal, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Y venían con un animal, y ese animal, ¿cómo tenía que ser? Era un animal sin defecto, y era un animal inocente, tipificando a nuestro amado Jesucristo. Él fue a la cruz inocente, sin culpa, y como un cordero que es llevado al matadero, así lo crucificaron. Aleluya. Entonces mataban al animal y con un hisopo, como con una ramita, cogían la sangre y la rociaban. Y con la sangre, y cuando mataban el animal, imponían las manos sobre el animal, para que usted entienda este proceso. Imponer las manos sobre el animal para que los pecados del hebreo pasaran al animal, al inocente y sin defecto. Aleluya. Exactamente como lo hizo Jesús por ti y por mí. Aleluya. Entonces, el pueblo hizo de costumbre ya entregar animales y pasar por los ritos. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Una vez al año nada más. Y Dios le entregó la ley. Y en la ley estaban las instrucciones de lo que era bueno hacer y lo que no era bueno hacer. Pero el pueblo seguía siempre en desobediencia, adorando dioses paganos, mezclándose con razas paganas, haciendo todo lo contrario a lo que Dios decía en la ley y en su palabra. Y Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que le llamamos el Pentateuco. Y ahí está todo escrito. En Éxodo 28, en los primeros 15 versos de ese libro, o del verso 14 en adelante, Dios específicamente le dice al pueblo todas las bendiciones que van a recibir de Dios si obedecen la ley. Y eran como 10 o 15 versos. Pero por otro lado, en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, le decía todas las plagas, todos los castigos que venían sobre ellos si desobedecían. Le dijo lo bueno y lo malo, se lo advirtió. Pero ellos escogieron lo malo. Hermano, desde entonces hasta el presente, el pueblo de Israel nunca ha vivido en paz. Ni tendrá paz, ¿sabes? Ni tendrá paz hasta que la iglesia sea levantada. Hasta que Cristo llegue y la iglesia sea recibida por Cristo en el aire. Aleluya. Ahí Israel tendrá paz. Y no voy a entrar en muchos detalles porque no tenemos el tiempo. Pero es impresionante. Entonces, en Deuteronomio capítulo 28, verso 64, ocurre algo que Dios le dice al pueblo: y te voy a regar por el mundo entero, te voy a sacar de Israel. Ocurre lo que se llama la diáspora. La diáspora es cuando todos los israelitas, todos los hebreos, tienen que salir de Israel por las persecuciones y regarse por el mundo entero. Esa es la diáspora. Y históricamente, al pasar de los años, pasaron muchos años, miles de años, más de 2000 años, donde los judíos que estaban en el mundo entero dispersados hicieron intentos de volver a Israel. Y yo recuerdo uno, no recuerdo el nombre del avión
pero ellos le ponían nombre al avión. Fue antes del 1948, donde estaba lleno de judíos que venían de todas partes del mundo y querían llegar a Israel. Y todos perecieron porque el avión se estrelló. No era el tiempo de Dios. En el 1948, el Estado, Israel es nombrado oficialmente por las organizaciones mundiales como un Estado. Y desde el 1948, eso fue antier, hasta hoy, ha crecido como una de las potencias más grandes del mundo. Porque en menos de 80 años, wow, lo que es Israel hoy. Pero Dios está con el pueblo. Dios dice en su palabra que Dios cuida a Israel como cuida a la niña de su ojo. Dios dice en Isaías 54, verso 5, le dice al pueblo judío: yo soy tu esposo. Yo soy tu esposo espiritual. Yo soy tu esposo. Yo soy el que soy. Aleluya. Y vemos entonces que en el tabernáculo, pues, es parte del proceso de redención. Los que murieron en obediencia a la ley serán resucitados en la primera resurrección. Es como morir en Cristo. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, todas las referencias las hace a Jesucristo. Entonces, las personas que murieron en obediencia, pues obviamente, y los que murieron mártires, wow. Miren, hay que leer la Biblia y ver cómo utilizaban de la tierra salía, nosotros le llamamos el petróleo hoy, era esa grasa, ese líquido negro, y los pintaban completos, familias, los pintaban con eso, los dejaban negritos, los amarraban en unos postes y los encendían para alumbrar un estadio romano, para alumbrar. Y sabes qué, antes de que los prendieran le preguntaban: ¿vas a negar tu fe? ¿Sí o no? No, no la voy a negar. ¡Pum! Fuego pegado. Esos son los profetas, esos son los mártires. Y hermanos, eso tipifica lo que será la gran tribulación. Hay un verso en el libro de Hebreos que dice que las cosas que ocurren en la tierra son sombras de las cosas que ocurren en el cielo. Son sombras. Porque en el mundo espiritual, en la vida real del cristiano, lo que estamos viendo en la tierra está ocurriendo en el cielo porque Dios lo está viendo. Y nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos habla y nos enseña la palabra. Y nos dice: wow, cuando venga la tribulación, peores cosas que esa. Porque dos cosas ocurrirán: el arrebatamiento de la iglesia para vida eterna y la gran tribulación para condenación eterna. Aunque en la gran tribulación habrá oportunidad de que algunos sean salvados y la promesa de que un remanente de Israel será salvo. ¿Y para quién Dios habrá creado la tribulación? ¿Para la iglesia? De ninguna manera. De ninguna manera para la iglesia. Y si yo les voy a probar hoy por la palabra de Dios que la tribulación es para el pueblo judío. Porque el día del arrebatamiento de la iglesia, el día del arrebatamiento de la iglesia, los que sean levantados en esa primera resurrección están safe forever.
Y luego de, siguiendo con la historia, para ir hilando el tema del arrebatamiento, ocurre que Judá es atacada por un poderoso ejército comandado por el rey Nabucodonosor, un rey muy brillante, estratega de guerra. Dios le entregó dominios a Nabucodonosor y tomó cautivo a los de Judá y a los de Jerusalén. Wow. Y entre ellos estaban 3 jóvenes hebreos. Y entre esos 3 jóvenes hebreos había un hombre que se llama Daniel. Y Daniel era un hombre, con mucho respeto, es mi profeta favorito, porque me identifico mucho con él. Daniel oraba. Y Daniel estaba todo el tiempo hablando con Dios. Si caminaba para aquí, hablando con Dios. Si caminaba para acá, hablando con Dios. Si caminaba para acá, hablando con Dios. Tenía una conexión perfecta con el Señor. Y fue un hombre que se formó desde bien joven, que entró a la cautividad, bien jovencito. Se convirtió en uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento, hasta el presente. Y Dios le dio a él una profecía. Y quiero que me busques, hermano, el libro de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mire cómo empieza la profecía. Estas son las 70 semanas de Daniel. 70 semanas determinadas sobre quién. Sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Eso es bien importante también. Y ungir al santo de los santos. Sellar la profecía, que no se podía descubrir lo que Dios le había dado a Daniel hasta que llegaran estos tiempos que estamos viviendo. Porque se sella la profecía, porque se va a cumplir en el tiempo final, en los últimos tiempos. Amén. Y dice el verso 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y yo estoy diciendo esto y Dios me está dando otros versos para que me vaya para Isaías 45, pero no hay tiempo. Porque uno que no es hebreo fue escogido por Dios y fue el rey Ciro. Y el rey Ciro libertó al pueblo judío de la cautividad. Y Dios lo llama en el libro de Isaías capítulo 45, lo tengo que soltar. Y al final del capítulo 44 llama a Ciro mi ungido. Y no era hebreo, pero le dijo mi ungido, porque Dios en su sola potestad usa al que le da la gana. Aleluya. Él es el Dios creador de todas las cosas. Y nosotros respetamos la soberanía de Dios. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Entonces, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuál guerra? La guerra que está desatada en la gran tribulación. Mire, si esto está malo, ahora mismo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde hacen leyes para cambiar el sexo a los niños, donde hacen leyes para promover
la homosexualidad. Gloria al Señor. Imagínese cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 12 verso 7, que dice ese verso, que en el cielo habrá una batalla, y esa batalla son los ángeles de Satanás contra los ángeles del cielo, contra los ángeles que comandan el arcángel Miguel. Y dice la palabra que los ángeles de Satanás no prevalecerán, lógicamente. Amén. Porque estamos con el Todopoderoso. Usted tiene que darse cuenta que su identidad es celestial. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo. ¿Y qué pasó cuando los ángeles de Satanás perdieron esa batalla? Mire, fueron lanzados a la tierra, a la tribulación. Imagínense la jauría de demonios que habrá en toda la tribulación, donde la palabra dice, el hijo matará al papá, matará a la mamá se comerá al hijo, porque va a haber una hambruna en el mundo, donde una mujer se corta la mano, se la come y todavía no está llena. Hermano, pregunto, ¿perecerá el justo con el impío? De ninguna manera. La iglesia no tiene que pasar por eso nosotros hoy adoramos y bendecimos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás aquí por tu cuenta. Tú estás aquí porque Dios te escogió y te presentó delante de Jesucristo. Mira, sálvame a este muchacho. Y tú tienes que alabar a Dios por eso. Porque Dios te escogió. Tú no estás aquí porque yo voy para la iglesia hoy y me voy a convertir. No. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando yo tenía 20 años, prohibida las calculadoras, cuando yo tenía 20 años, Dios me tenía a mí en un proceso. Y yo estaba en medio de una familia, pero bien arraigada al catolicismo, donde nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos. Y los sacrilegios de la iglesia, los sacramentos de la iglesia, todos los había recibido. Lo único que yo nunca me casé por la iglesia católica. El único. Pero todos. Era una familia, y todavía yo era el único evangélico en la familia. El único, hermano. Pero la gracia del Señor, mi fe, al más difícil de todos, me lo gané 2 días antes de morir, y fue mi papá. Ayunando 2 semanas. Llegaba de trabajar y ni pasaba por la cocina. Me iba al cuarto y me arrodillaba en mi cama. Y yo comenzaba a llorar y a orar. Y yo, Señor, tú tienes que salvar a mi papá. Mi papá no se puede perder. Mi papá es un hombre bueno. ¿Qué es terco? Lo sabemos. Pero por mi fe. Porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Yo abro la Biblia y leo. Aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Es por tu fe que se va a salvar tu familia. No es porque ellos vinieron y se convirtieron. Es por tu fe, por tu fidelidad a Dios. Es por ti que ellos serán salvos. Y el día que yo fui al hospital, que estaba en intensivo, fue un jueves a las 6:15 de la tarde. Yo llegué lleno del Espíritu Santo porque ese día había orado tanto. Porque sabía que llegaba la hora de su muerte. Estaba totalmente seguro. Y cuando fui le presenté el plan de salvación. Papi, tienes que aceptar a Cristo. Se incomodó y me dio la espalda. Y yo me recosté en la baranda sin hacer ruido, en silencio. Y las lágrimas mías caían al piso. Y de repente mi papá, ustedes saben que el pastor es grande, ¿verdad? Mi papá era así. Pero el brazo el mollero de mi papá era como 3 veces el mío. Era un hombre fuertísimo y grande.
Y cuando me llamaba para algo importante, sea una pela o una bendición, Nelson Enoch. Enoch es mi segundo nombre. Yo estoy así en la baranda recostado. Nelson Enoch. Yo dime, papi, yo te voy a decir a ti una cosa con autoridad. Y yo, papi, dime. Yo acepto a Cristo en mi corazón, pero lo acepto de corazón, no porque tú me lo estás ofreciendo. Lo acepto de corazón. Hermano, yo parecía un cordero saltando entre la manada. Aleluya. Yo decía, papi, eso es todo. Eso es todo. Pero Dios lo hizo. No lo hice yo. Dios lo hizo. Mi fe fue un canal. Mi llamado fue un canal para que ese propósito de Dios se cumpliera. Por eso te digo, no te apartes de la congregación. No te apartes de la congregación. Porque Dios tiene un propósito contigo. A lo mejor que se salve un hijo tuyo, un hermano, un primo, un amigo, quien sea. ¿Cuántas personas Dios ha salvado? Y hoy son evangelistas que Dios usa con un poder extraordinario. Aleluya. Don't forsake the assembly. Entonces, en la ley, el pueblo no pudo cumplir la ley. Y ese plan de redención ponía en riesgo la salvación y la eternidad de muchos en el Antiguo Testamento. Y un día se aparece un hombre en el desierto, vestido con ropas de pelo de cabra, anunciando proféticamente el anuncio de Jesucristo, del ministerio de Jesús. Le abre el camino a Jesucristo para que entre a la nueva era, a la nueva dispensación de la gracia. Ya no es por la ley, ahora es por la gracia. Somos salvos por la fe y la gracia en Jesucristo nuestro Señor. No somos salvos por la ley. Somos salvos por la gracia y por la fe en Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo. Y el Verbo se hizo carne. Jesús estaba bien cómodo en el cielo, porque Jesús ha existido siempre, como Dios ha existido siempre. No tiene principio ni fin. A lo mejor allá no se llamaba Jesús, lógicamente, pero el nombre se lo puso el Padre. Entonces Jesús se bautiza y recibe el Espíritu Santo y comienza su ministerio. Hermano, mire, desde que él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y comenzó su ministerio, nunca paró hasta que fue colgado en la cruz. Y la Biblia dice, nos enseña que fueron tantos y tantos y tantos y tantos y tantos los milagros que no caben todos en la Biblia. Qué tremendo, ¿eh? Por eso hay que amar a Cristo. Por eso es que todos los días hay que bendecirlo, orar y adorar su nombre, porque Él nos amó primero. Y te voy a dar esta en Hebreos capítulo 10. Y cuando lo leas, léelo pensando que es una conversación entre Cristo y el Padre. Hebreos capítulo 10. Hay una conversación ahí. Porque Dios ya se cansó de los ritos del tabernáculo. La hipocresía de los hebreos, del judío. De que cuando tenían que mover el tabernáculo para moverse a otro lugar, desmontaban el tabernáculo, pero en los bolsillos llevaban los dioses. Como si Dios no lo supiera. Dios se decepcionó y Dios ya no le gustaban los holocaustos. ¿Y qué le dice Jesús? Padre, mira cómo empieza. Amo hacer tu voluntad. Y yo me imagino a Jesús lleno con mucho entusiasmo. Yo sé que no te gustan los holocaustos, Padre. Pero tú sabes, Padre, tú me creaste un cuerpo. Tú me creaste un cuerpo. Así que, Padre,
envíame a mí como el Cordero Pascual. Y el resto fue historia. Jesús fue encarnado en la Virgen María. Del cielo vino, agarró la carne, porque este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. No entiendo, pero va a tener carne y glorificado. Eso es el poder de Dios. Porque lo que va a hacer con nosotros lo hizo con Cristo, y nosotros vamos a tener la misma, vamos a tener la semejanza de Cristo cuando seamos transformados. Aleluya. Así que si tú no le has dado tu corazón a Cristo, piensa, no pierdas tiempo, porque el arrebatamiento nadie sabe la hora de cuándo será. Nadie sabe el momento. Y tenemos que estar dentro del redil, llenos del Espíritu Santo. Porque cuando usted acepta a Cristo en su corazón, ¿qué sucede? Dios te sella con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13 dice eso, que somos sellados, somos separados del mundo, somos escogidos. Y Dios te da una habilidad para tú entender y meterte en las cosas espirituales que antes no tenía, porque el impío las cosas espirituales las piensa como si fueran locura nuestra. Primera de Corintios capítulo 2 versos 14 al 16. Léanlo. Que las cosas espirituales las cosas del Señor se disciernen espiritualmente. Y lo más que me encanta en el verso 16 que dice: porque tenemos la mente de Cristo. Hermano, usted, lo que está dentro de usted es tan poderoso. Es un poder tan grande que Juan dice, el Juan Bautista dijo en el verso 29 del capítulo 3 del libro de Juan, que Dios nos da el Espíritu, nos da el Espíritu Santo sin medida. Usted le puede, mire, esto yo lo comparo de esta manera. Dios puso en mí una pieza de uranio y yo la estoy enriqueciendo cada vez que me meto en la palabra, en mi corazón, como si fuera una... Ustedes saben que el uranio se enriquece y cada vez se hace más potente y más potente y más potente. Y usted sigue enriqueciendo con la palabra, orando, teniendo intimidad con el Señor. ¿Cómo nosotros vamos a decir que amamos a alguien si no hablamos ni llamamos, si no nos comunicamos, si no le decimos te amo, si no le expresamos las cosas lindas de nuestro corazón? ¿Cómo nosotros vamos a decir que amamos a una persona? ¿Y cómo nosotros decimos que amamos a Cristo si nos levantamos y salimos cogiendo para el trabajo? Y si usted por casualidad en la vida, porque mire, cuando usted habla con Dios, es como si Él contestara un teléfono. Y cuando no ha terminado de sonar el primer timbre, ya Dios contestó. Y si usted tuvo que salir porque situaciones y está tarde, salga con cuidado. Pero salga pensando en el Señor. Señor, gracias por el día de hoy. Y te vas a tomar el café y te estás tomando el café y en lo que te detienes a tomarte el café, gracias Señor, gracias Padre, úsame en el día de hoy, dame a alguien para predicarle la palabra y dame también la palabra y dame la unción para que esa palabra, cuando tú me digas que la use, yo la voy a usar, pero tú le vas a dar el crecimiento a esa palabra. Aleluya. Dice el libro de Juan capítulo 1 verso 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Mira, cuando yo leí por primera vez ese verso hace muchos años, yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico y precisamente estaba estudiando física y matemática. Y yo decía, esto suena como una ecuación verbal. Y porque es que es increíble. Analízalo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos.
gracia sobre gracia. Y gracia significa más. O sea que desde antes, desde el infinito, ya Él lo tiene provisto para ti y para mí. Solamente tú tienes que tener la fe de recibirlo. Y la fe de enriquecer ese Espíritu Santo con la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. Yo felicito a cada una de las personas que estudian en la universidad nuestra, porque se están preparando para llevar esta palabra de una forma más sistemática a la gente, que puedas entender bien la palabra de Dios. Y no te preocupes, lee la Biblia, no la memorice. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es quien te va a recordar la palabra. No es porque tú tienes un cerebro de Einstein. Mire, yo me niego a hacerme un IQ test porque voy a salir bien bajito. Me da miedo eso. Pero a mí me recuerda la palabra, el Espíritu Santo. Y cuando tú estás predicando y Dios te da palabra y comienza esa savia a fluir, aleluya, es un gozo cuando esa palabra que Dios te da, tú la entregas a alguien o a la iglesia y ves el fruto. Ves el fruto en el arrepentimiento. Ves el fruto en la reconciliación. Ves el fruto en la sanidad de la enfermedad. Aleluya. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. Y Jesús entró entonces a la era de la gracia, a una nueva dispensación en el tiempo que todos conocemos como la dispensación de la gracia. No vino para abrogar la ley, solamente vino para cumplir la ley. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo y cuando nosotros creemos por fe, somos justificados. Y por la fe Abraham fue justificado. Se le contó por justicia. Aleluya. Y cuando usted y yo obedecemos al Señor y obedecemos esa palabra, nosotros estamos cumpliendo también la ley. Estamos justificando la ley por nuestra fe. Aleluya. Qué grande es el Señor. Entonces, al final del ministerio, todos sabemos la historia, donde Jesús fue entregado, fue vendido por Judas por 30 monedas de plata. Miren qué valor le dio al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y quiero que estén atentos a esto que pasó, porque cuando Jesús fue llevado a Pilato, hay personas que dicen que el arrebatamiento, los que creen que va a pasar por la gran tribulación, unos dicen que es entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Apocalipsis, que es cuando ocurre un silencio como de media hora. Otros dicen, esos son los juicios de las trompetas. Otros dicen que es en el juicio antes del juicio de las copas. Y yo analizando y leyendo y profundizando, digo, Señor, pero dime algo que yo pueda entender y refutar, porque Él lo puede decir por fe. Pero escuche esto. Cuando yo empecé a hablar, a predicar, le hablé del tiempo, ¿verdad? Y que el arrebatamiento de la iglesia nadie puede saber cuándo será. Ni tampoco decir será una hora, ni tampoco decir será mañana, usando uno de los elementos del tiempo. No. Se cae la teoría. Porque la Biblia dice que nadie lo sabe. Entonces, si tú pones un rango entre el capítulo 7 y el capítulo 8, imagínense las personas que estén en la gran tribulación en ese momento. Entonces se sientan
a esperarle el arrebatamiento. No van a velar orando, se sientan a esperar. No tiene sentido eso. Por lo tanto, ellos están marcando el tiempo de la venida de Cristo. Y eso incumple la teoría, la hace nula. Porque nadie sabe cuándo viene el Señor. Además, la iglesia es levantada antes de la tribulación. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, miren lo grande que es Dios. Porque es que yo no encuentro palabras para magnificarlo. Dios dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice: ¿haré esto sin decírselo a Abraham? Como quien dice, me preocupo para que él lo sepa. Y eso es un principio de Jehová y de Cristo, donde Jehová, como esposo del pueblo hebreo, le dice siempre las cosas que van a venir, que van a suceder, para que estén aprestos y alertas. Y lo mismo hizo Jesucristo con la iglesia. Él es nuestro esposo espiritual. Él es el esposo de la iglesia. Aleluya. Y Abraham, ¿qué le contestó? ¿Perecerá el justo con el impío? Y si hubieran 50, y si hubieran 20, hasta que llegó a, creo que a 5, y ahí se rindió. Dijo: no, aquí nadie tiene el deseo de arrepentimiento. Entonces le dijeron: sácate a Lot, ve y saca a Lot, porque ya esto se va. Y pudieron sacar a Lot de su esposa, de su familia. Y luego destruyó Dios Sodoma y Gomorra. Los arqueólogos en Israel dicen que los utensilios que usaban los hebreos en unas excavaciones donde encontraron parte de las cosas que se quemaron en Sodoma y Gomorra, dicen que fue una fundición de calor tan grande que la asemejan con la temperatura del sol. Ay, Padre, imagínese cómo será el infierno. Hermano, por eso nosotros tenemos esta salvación tan grande y tenemos que cuidarla. Pero te voy a decir otra cosa. Juan le abrió el camino a Cristo, pero esto me lo enseñó el Señor mismo, donde dice en Juan capítulo 3 verso 29, dice que el esposo, se lo voy a leer porque este verso es importante. Dice: el que tiene la esposa es el esposo. Esto lo dijo Juan Bautista. Mas el amigo del esposo, que es Juan, está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Hermano, Jesús, cuando comenzó su ministerio, que entró y cruzó el umbral de la ley al umbral de la gracia, entró con la esposa agarrada y dispuesto a morir por ella, porque la esposa es la que se va a levantar el día del arrebatamiento de la iglesia. No es el impío, no es el tibio, no es el que rechazó a Cristo, no es el que no se convirtió. Ninguno de ellos, es la iglesia. Porque cuando se convierte un gentil, si se convierte un musulmán, deja de ser musulmán para ser iglesia. Y el día del arrebatamiento se levanta también. Porque aceptar a Cristo significa que eres sellado por el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo nosotros seremos transformados. Aleluya. Este cuerpo que se descompone, que a veces nos hace pasar vergüenza, porque a veces nos caemos en público, ¿verdad? Esto corruptible que se pudre y apesta cuando muere, se va a convertir en algo incorruptible el día del arrebatamiento del Señor. Seremos incorruptibles.
Porque al cielo no entra nada corruptible. Dice la Biblia que ni sangre ni carne entra al cielo, sino nosotros, los ungidos de Dios. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, Jesús entró con la esposa desde el principio de su ministerio. Ya entró con su esposa. Dice: por ti voy a morir, mi amor. Por ti voy a padecer en la cruz. Mira, esposa mía, por ti, por tus enfermedades voy a morir. Y por la muerte y por el derramamiento de mi sangre, tú vas a ser salvada, tú vas a ser sanada, tú vas a vivir una vida de gozo, una vida de mucha suficiencia. No te faltará nada, porque el que tiene al esposo lo tiene todo. Hay una canción que dice: me puedes quitar todo, todo. Me puedes quitar la ropa, el gabán, el carro, mi casa, todo lo que tú quieras, pero jamás me podrás quitar el Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Jamás me podrás quitar el Espíritu Santo. Aleluya. Por lo tanto, la iglesia, el día del arrebatamiento está hecho para la iglesia. Es la iglesia la que será levantada. Es la iglesia la que no tendrá que pasar. Porque dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a buscarlo. Yo no lo tengo aquí, pero el Señor me lo trajo. Apocalipsis capítulo 3. Verso 10. Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, no sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y lo vuelvo a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La gloria es toda tuya, Padre. No pasamos por la gran tribulación. Estamos claros. Por eso tuve que venir con toda la historia del Antiguo Testamento. Y conforme a la gracia de Dios y su misericordia, lo estamos presentando. Aleluya. La iglesia, miren qué cosa linda escribe la palabra de nosotros. Dice Juan, ¿sabe que Juan, el apóstol Juan, Dios les reveló todas las cosas que están en Apocalipsis, que él las escribió, que le fueron reveladas por medio del ángel? Pero, detalle importantísimo, Juan lo hizo por medio del ángel. Y el libro de Apocalipsis se llama la revelación de Cristo. No dice las revelaciones de Cristo, como a veces la gente menciona por ahí. Eso es un error. Y si usted alguien lo escucha con mucho amor y cariño, sin que se sienta ofendido, mira, es la revelación de Cristo. Y siguiendo la línea de que Dios, cuando le dijo a Abraham, pensó, no le diré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Mire lo que hizo Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 1. Dice:
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios repite tantas veces. Pero ¿para quién fue escrito el Apocalipsis? Para nosotros, para la iglesia, no para el impío. Porque Jesús se preocupa ¿por quién? Por su esposa, por su iglesia. Aleluya. Y miren qué cosas lindas dice la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, hay muchísimos otros versos. Dice: vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí hay un punto importante. Si realmente la iglesia está pasando por la gran tribulación, entonces ese verso está equivocado. Porque la iglesia no puede estar abajo y arriba a la misma vez. ¿Qué dice? El que tiene vino a mí uno de los ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estamos hablando de las copas. Y anteriormente estaban las trompetas, los 7 sellos. ¿Ah? La iglesia está en el cielo. ¿Y cómo sabemos que está en el cielo? Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Verso 1. Aquí, y hay un detalle importante. Yo secciono el libro de Apocalipsis para poder entenderlo mejor. Y del capítulo 4 en adelante se profetizan las cosas futuras, lo que viene, y aún las cosas que todavía no han pasado. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y desde ahí no se menciona más la iglesia hasta el final del libro de Apocalipsis, creo que el capítulo 20, 21 y 22. Eso tipifica el arrebatamiento de la iglesia antes de que se manifieste el anticristo. Porque dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que el espíritu del anticristo está operando. Y sabemos que está operando desde el principio de la humanidad. Pero en estos tiempos lo está haciendo con más fuerza. Mientras más se acerca el día de la venida del Señor, no te angusties por las cosas que el mundo a veces te lastiman. Sigue caminando con fe y con gozo, porque mientras más cosas el enemigo trate de usar para molestarme y quitarme la paz, yo pienso en el gozo de que, wow, esto significa que la venida está más cerca de lo que yo pienso. Hermanos, cuando uno ora al Señor y le pide inteligencia y sabiduría, tenemos que aplicarla. Tenemos que aplicarla. Amén. Ok. Otro verso. Oye, se me fue de la página. Hay muchos versos, hermano. Pero mira, mientras ocurren el derramamiento de los juicios, hay una celebración en los cielos y me encanta porque los ángeles cuando adoran, en Puerto Rico decimos somos esplayados, somos ¡ay! Gritamos como salga del corazón. Aleluya.
Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y verso 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya estamos en el cielo con Cristo. Ya estamos en las bodas del Cordero. Mientras los habitantes de la tierra están pasando por la tribulación. No me diga, hermano, que si usted tiene una novia, una esposa, y usted sabe que donde ella va a caminar hay peligro, no me diga que usted no va y la protege para que no pase por el peligro. Somos la esposa de Cristo. ¿Por qué tenemos que pasar por los asesinatos, por la hambruna, por muerte de la gran tribulación? No hace sentido. ¿Sabes por qué? Porque somos muchos los que seremos levantados en el arrebatamiento. Pero vamos a poblar el cielo. Y vamos a ser ciudad. Y vamos a ser hijos. Y vamos a vivir con Dios y con Cristo por toda la eternidad. Porque cosas, escuche, cosas que oído, que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Usted tiene un apartamento bien lindo en la Nueva Jerusalén. Aleluya. Yo no sé cómo es, pero si la ciudad tiene puertas de perla y son, creo que 2 veces más alto que este edificio cada puerta, y su fundamento es de piedras preciosas y tiene 12 fundamentos que representa cada layer del fundamento, tiene el nombre de un apóstol. Y en la Biblia dice que después del milenio, eso dije yo cuando empecé, necesito 10 minutos más. Lo siento, el Espíritu Santo está hablando. Y cuando nosotros estemos en el cielo, hermano, dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y vamos a juzgar las naciones. Me perdonan, pero tengo que terminar este mensaje. Aleluya. Y comparto con ustedes que en Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 19, habla sobre la preeminente gloria de Cristo. Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo, el primogénito de toda creación. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El que es principio, el primogénito de entre los muertos. Es el primogénito de la resurrección. Y si Él resucitó, Él vive. Y Él traerá a Dios con Cristo a nosotros, a la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y el cumplimiento de Dios por medio de la sangre de Jesucristo es que por medio de Él reconciliar, que Jesucristo reconcilie consigo mismo todas las cosas. Aleluya. Eso está en Colosenses capítulo 1, verso 20. ¿Y sabes por qué Dios mandó la tribulación? Por Mateo 27, 25. Es mi apreciación. La Biblia no lo dice específicamente, pero cuando yo me meto en el corazón de Dios, yo lo puedo entender así. Mateo 27, 25. Ustedes saben que cuando entregaron a Cristo ante Pilato, Pilato se lavó las manos, porque Pilato sabía que él era inocente. Y la esposa también se lo había advertido. Pero él, para evitar que se produzca una rebelión,
¿ok? Y lo quiten del trono, entonces accedió y le entregó a Cristo. Y dice la Biblia en Mateo 27, 25, vamos a leerlo. Mateo 27, 25, hermano. Dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, no me incluyo, sobre ellos, ¿ok? Y sobre sus hijos. De ahí en adelante jamás el pueblo hebreo tendrá paz, hasta que sea levantada la iglesia. Porque en la iglesia, el día del arrebatamiento se va a la iglesia. ¿Y cómo ocurrirá ese evento? ¿Cómo ocurrirá? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versos del 13 al 17. Aquí Pablo está en Tesalónica, porque los hermanos de Tesalónica tenían una preocupación que era legítima. Ellos estaban preocupados, ¿qué pasó entonces con nuestros seres queridos que murieron? Y Pablo fue a contestar, una de las preguntas que fue a contestar fue esa, para que ellos estén en paz. Y les dice, Pablo le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por cuanto Jesús es el primogénito de la creación, es el primogénito de la resurrección. Aleluya. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hermano, hay una probabilidad de que nosotros ojalá veamos el día del arrebatamiento. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa esto? Aquí le contesta la pregunta a los judíos en el de Israel, de Tesalónica, perdón. Y les dice, ok, cuando Jesucristo venga en gloria, viene con todo el poder del cielo y con una manifestación tan gloriosa a buscar a la iglesia que lo vamos a recibir en el aire. Pero los que murieron salvados, dice que los que murieron en Cristo serán los primeros en ser resucitados, en ser transformados. Todos los muertos van a ser resucitados y se les va a dar un cuerpo glorificado. Y nosotros los que quedemos vivos, vamos al siguiente verso, porque en el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Aleluya. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y nuestros cuerpos van a ser transformados. Y vamos a ver otro verso. Y con esto estoy ya para terminar. Primera de Corintios. No lo tengo ahí. Capítulo 15. Verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Y sabes una noticia que te voy a dar. ¿Sabes que el arrebatamiento de la iglesia no fue revelado en el Antiguo Testamento? Fue revelado en el Nuevo Testamento. Nadie sabía que en el Viejo Testamento que esto iba a pasar. Porque estamos esperando esto. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se había revelado anteriormente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, nosotros vamos a ser transformados. El cuerpo de gloria que tiene Cristo es el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros. Y nosotros no vamos a tener la necesidad en el cielo de que nos den estudios bíblicos ni que pasemos por la universidad, porque dice la palabra dos cosas que me encantan: que nosotros vamos a tener el mismo conocimiento que tiene Cristo y que vamos a ser jóvenes eternos. Aleluya. Alégrese con eso. Amén. Así que, hermanos, con esto les digo que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para recibir al Señor. Y mire, nosotros vivimos en un cuerpo corruptible. Nosotros pecamos todos los días, cada momento. Pero nosotros tenemos una salvación tan grande que no podemos dejar perder. Porque es una salvación tan grande que por cualquier cosa se puede perder. Por cualquier error infantil la podemos perder. Y nosotros no estamos para perder la salvación. Porque el día del arrebatamiento se levanta la iglesia, pero ¿quién no se levanta? El tibio, el cristiano, que venía a la iglesia, pero no oraba, no buscaba al Señor, hacía las cosas del mundo, seguía una vida normal, mundana, muchas veces sin el conocimiento. Pero el libro de Joel dice: y mi pueblo se pierde. ¿Y se pierde por qué? Por la falta de conocimiento. Capítulo 2 del libro de Joel. Así que, hermano, tenemos que ser firmes en el Señor. Estamos en los últimos tiempos. Todas las señales de Mateo 24 están cumplidas. Y gloria a Dios, porque yo le iba a dar un estudio hoy. Yo tenía 3 mensajes. Y uno de ellos era: Irán en la profecía bíblica hoy. Hice ese estudio, me puse a estudiar eso en mi casa. Tuve como 2 semanas leyendo la Biblia, buscando esos textos y aprendiendo. Y, oye, ahí fue que aprendí que Ciro, que no era hebreo, Dios lo llama ungido. ¡Wow! Si sientes en tu corazón que necesitas a Jesucristo, Él pagó el precio para que la salvación esté tan cerca de usted como en su boca. Dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que entre a tu corazón y te perdone tus pecados, eres salvo. Porque dice la palabra que todo aquel que invoca el nombre de Jehová o el nombre del Señor será salvo. El trabajo que nos tocaba a nosotros de ser nosotros crucificados porque fuimos los pecadores, ya Él lo hizo. Y lo hizo una vez y para siempre. Ahora nos toca a nosotros. Si sientes en tu corazón entregarle tu corazón a Cristo, levanta tu mano y vamos a orar. Si sientes que tu vida ha padecido un enfriamiento espiritual y necesitas oración, necesitas volver a sentir ese calor del Espíritu Santo en tu vida, podemos orar por ti también. A las personas que están en las redes sociales, les damos las gracias. Si necesitan oración, pueden llamar al teléfono que está en pantalla.
con mucho gusto oraremos por ustedes. Que Dios les bendiga y nos despedimos de las redes sociales.